Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia y hoy día estamos acá para este webinario, ya que lo va a relatar nuestro psicólogo de transformación, Denis Villegas, y él va a tomar un tema que es bastante interesante en relación a las emociones, ¿ya? Y su título es ¿Cómo gestiono, cómo es? Las emociones a mi favor, ¿ya? Denis, te dejo y espero que disfruten este webinar. Bueno, muchas gracias, Ceci. Te agradezco la invitación y la oportunidad de poder compartir algunas de las cositas que yo sé, algunas de las cositas que he ido aprendiendo, ¿ya? En mi trayectoria como psicólogo y como ser humano también, como papá. Eh, Uno aprende, va aprendiendo cuando tiene hijos, va aprendiendo junto con ellos cómo, cómo irlos educando, cómo irlos formando de la manera en que uno quiere que se formen. Entonces son los aprendizajes que uno va teniendo en la vida. Ya, bueno, este tema de las emociones es un tema que, por lo menos en la psicología más formal, es un tema que se empezó a revisar bastante tardíamente. En un principio, la psicología se interesó más por la patología, por las enfermedades mentales, y más que por estos procesos que son normales. ¿M? Y recién, diría yo, a partir de los años 80 finales de los 70 quizás, empezaron a surgir algunas corrientes orientadas a evaluar o a estudiar fenómenos que no tenían que ver necesariamente con la enfermedad mental. Hablemos de emociones, hablemos, por ejemplo, del amor. Increíblemente, el amor es una experiencia humana que recién en la psicología formal se empezó a estudiar hace 20 o 30 años atrás, ¿ya? Eh, las fortalezas del carácter, por ejemplo, la asertividad, ¿ya? Y en particular, el tema de las emociones, yo creo que en el último tiempo, sobre todo después de la pandemia, durante y después de la pandemia, es un tema que efervesció, digamos, y existe mucho interés en el ámbito de la educación, en el ámbito de la paternidad, la maternidad, interés por conocerlo, por estudiarlo y por tener más y mejores herramientas para para poder manejar las emociones tanto de nosotros mismos como de nuestros hijos, ¿ya? Entonces, respondiendo a lo que se me encargó en Transformación, yo hoy día les quiero comentar un poco sobre eso, un poco de algunos elementos, algunas ideas que nos permitan eh, avanzar en poder aprender a gestionarnos mejor en cuanto a nuestras emociones y también aprender a enseñarle a los chiquititos, a nuestros hijos, lo mismo. ¿M? Yo voy a compartir una presentación que tengo preparada, si me lo permiten. ¿Ya? Voy a compartir esta presentación. Ah, no, me equivoqué. Eh, Voy a compartir pantalla. Entonces, como, como delante dijo la Ceci, el título de esta presentación, de este webinar, es cómo utilizar las emociones a mi favor, ¿ya? Sabes cómo gestionar de manera efectiva tus emociones y la de tus hijos. Conoce el kit básico para gestionar las crisis emocionales y ser más feliz, relacionándonos desde la confianza, el respeto y la validación de los demás. Bueno, yo quiero partir planteando dos frases que creo yo tienen mucho que ver con ciertas creencias y ciertos, por llamarlo de alguna manera, también lo podríamos considerar ciertos prejuicios con respecto al mundo emocional, a lo que a nosotros nos pasa
aquellas experiencias que nos movilizan y que nosotros llamamos emociones, ¿ya? La primera de esas frases uno siempre la escucha. Siempre la escucha en lo cotidiano, al conversar con personas, con conocidos, con amigos, en el ámbito de la educación también. Y esa primera frase es que a uno nadie le enseñó a ser padre, ¿ya? Y es como una manera de justificar de repente el salirse de control o el no saber cómo hacerlo, o a veces una forma indirecta de reconocer que uno ha cometido errores, ¿ya? Y en realidad, eh, eso de que a uno nadie le enseñó a ser papá, en realidad eso yo creo que implica una idea un tanto errónea, ya que a nosotros sí nos enseñaron a ser papá, a todos nosotros, ¿ya? Y la forma en que nos enseñaron fueron nuestros padres y las pautas, los patrones, las pautas y los patrones de educación que ellos nos dieron, ¿ya? Y que para bien o para mal nosotros replicamos, ¿ya? Algunas personas podemos decir, sí, pero por ejemplo, a mí cuando yo era chico a mí me pegaban y yo no jamás se me ocurriría pegarle a mis hijos, pues. Es cierto, los tiempos van cambiando, la cultura va cambiando, hoy día los derechos de los niños han cambiado mucho, ¿ya? Pero sin embargo, lo que sí muchas veces nosotros replicamos, ¿ya? Que a lo mejor a mí me pegaban, yo ya no lo hago, pero sin embargo puedo descalificar. Puedo no usar el golpe físico, pero puedo usar la descalificación, puedo usar también la manipulación, puedo usar también un poco ser un poquito ausente en mi rol de orientador y de gestionador de las emociones de mis hijos, ¿ya? Entonces, quiero decir, nosotros sí, a nosotros sí se nos enseñó, ¿ya? Y eso implica también que sí se nos enseñó de una cierta manera, que puede ser buena y puede ser mala, puede tener aspectos positivos y negativos, como todo en la vida. Si nosotros lo aprendimos en algún momento, significa que podemos reaprenderlo, cambiarlo, y aquello que no es tan bueno, mejorarlo, y aquello que es bueno, mantenerlo. Como todo en la vida, el- el- la forma en que nosotros criamos y la forma en que nosotros educamos las emociones de nuestros hijos es posible de aprenderse porque en algún minuto se nos enseña. Segunda idea que también se repite mucho es que las emociones son incontrolables, ¿ya? Para muchas personas, esta idea está eh, tal vez no explícitamente, pero sí todos nosotros pensamos que es imposible aprender a controlar las emociones. Y eso también dista de ser cierto. Yo lo veo, yo atiendo personas adultas y niños también en consulta. Y me parece maravilloso cuando a través de un proceso de psicoterapia, de crecimiento personal, de autoconocimiento, ya la persona puede ir dándose cuenta que las emociones sí se pueden controlar, ¿ya? Obviamente que si hay una emoción, si hay una situación, por ejemplo, que yo voy por la calle y no sé, me asaltan, ¿no? O tengo un accidente, en ese minuto poder controlar la intensidad de la emoción va a ser difícil, ¿ya? Pero sin embargo, sí yo puedo aprender a gestionarme mejor en mi cotidianidad, en saber aprender a administrar mejor mis emociones para que mis emociones no sean una limitante para lograr mis objetivos de vida y al contrario, me ayuden mm, a aprender a canalizarlas de tal manera en que mis emociones me movilicen y me acerquen a aquellos resultados que yo quiero obtener en la vida, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, nosotros que trabajamos y trabajamos en empresas, a lo mejor de repente la manera en que yo administro mis emociones se transforma en un problema porque me la paso peleando, porque me enojo, porque me ofusco con mi jefe, con mis colegas. Y si ocurre eso, significa que mis emociones no están jugando a mi favor. Si yo lograra manejarlas de otra manera, sí podrían jugar a mi favor. Lo mismo pasa en la crianza con mis hijos, cuando tiene una pataleta, por ejemplo, y yo también no soy capaz de gestionarla adecuadamente y finalmente no manejo esa situación, tampoco está jugando a mi favor. Y voy a
Y este ejemplo lo voy a dar de nuevo más adelante. Y el mejor ejemplo, la mejor forma de explicar que las emociones sí son controlables es que la mayoría de nosotros ha visto bebés, ha visto guaguitas chicas. Y si uno piensa cómo son las emociones de los bebés, las emociones de los bebés son tremendamente fluctuantes. ¿Ya? ¿Ya? Un bebé puede estar llorando y pasan 2, 3 segundos y riendo, ¿ya? Y son así tremendamente inestables las emociones de ellos, ¿ya? Pero en la medida, y todos fuimos bebés en algún momento de nuestra vida, pero en la medida que nuestro sistema nervioso central y en la medida en que nuestra socialización va ocurriendo, en la medida que vamos madurando, nuestras emociones, o sea, vamos desarrollando la capacidad para aprender a gestionar las emociones y que éstas ya no sean tan volubles ni tan inestables como lo eran cuando nosotros éramos chicos, ¿ya? Entonces, hoy día, difícil que haya una persona adulta que sus emociones sean tan lábiles, tan inestables como las de un bebé. Pueden haber, pero yo creo que no debe ser muy frecuente, ¿ya? Pero si yo hoy día tengo la capacidad de gestionar mis emociones muy superior a la que tenía cuando tenía meses o un par de años de vida, significa que yo aprendí a controlar mis emociones. Y eso, como digo, es el mejor ejemplo o me permite a mí explicar que efectivamente las emociones sí son controlables, ¿ya? O sea, usted hoy día podría desarrollar competencias que le habilitaran el poder gestionarse en sus emociones para que ellas lo acompañen y lo ayuden al logro, a la consecución de sus objetivos. Eh, ¿De qué manera nosotros aprendimos en la vida a gestionarnos emocionalmente? Y nosotros fuimos aprendiéndolo sobre todo a través del juego, ¿ya? A través del juego simbólico, a través de la interacción, tanto con nuestros papás, nuestras mamás, con nuestros pares, ¿ya? Aprender a jugar y a perder y a ganar, aprender a negociar, por ejemplo, ¿ya? Y principalmente a través del juego, ¿ya? Y esa es la manera principal en que nosotros lo fuimos aprendiendo. Yo, hace un tiempo te estuve atendiendo a una chica, una consultante, y ella, uno de sus temas era su dificultad para eh, relacionarse con otras personas, dicho en simple. Y una de las cosas que fuimos descubriendo juntos es que ella necesitaba aprender a expresar y a expresar sus emociones, a ser congruente con el otro y aprender también a captar las emociones. Y ella me preguntaba, bueno, pero ¿cómo lo hago? Y ahí a mí me surgió esto, me surgió que en el fondo, si nosotros cuando somos chicos lo aprendemos a través del juego, hay que aprender, hay, si esta persona que yo les comento que atiendo, no lo aprendió por X razón, no lo aprendió en su momento, ahora podría aprenderlo. Y ese proceso que es un entrenamiento podría ser perfectamente realizable a través del juego, ¿ya? Eh, una frase que a mí me gusta mucho y que yo leí hace algún tiempo en alguna parte en internet, que ya no recuerdo, es que muchas veces los padres, sobre todo en estos tiempos, nos sentimos súper presionados a tratar, queremos como resolver todos los problemas y poco menos que nuestros hijos estuvieran como ponerle algodones por todos lados para que no les pasara nada. Pero en realidad, esta frase decía que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en la crianza de los niños no es enseñarle o resolverle todas las dificultades a ellos, sino que más bien ponerlos en los lugares y en las situaciones en que ellos puedan aprender lo que necesitan aprender o lo que nosotros no aprendimos, ¿ya? Muchas veces nosotros le podemos decir, pero aprende, contrólate o cambia esto, cambia lo otro. Y en realidad la mejor estrategia es que dejarlos que ellos deban, nosotros ponerlos en las situaciones y en los lugares en que ellos puedan lograr ellos esos aprendizajes que necesitan. Y aquí, y ahí aparece, no sé si está tapada, yo la veo tapada por los cuadritos. Y aquí ya aparece un concepto que para mí es súper importante en esto de las emociones, que son los vínculos, ¿ya? Y que me quiero referir a eso a continuación.
A todo esto entre paréntesis, no sé si se fijan en los monitos que hay ahí, que son unos de juegos de Nintendo Switch, Xbox y así, y al otro lado un asunto de realidad virtual. Una cosa que preparando esta presentación y buscando monitos que pudiera poner acá, puse juego. Y cuando puse juego, me salieron casi principalmente estos juegos digitales. ¿Ya? Y ahí hay un tema importante. Yo hablaba recién sobre esto de que no aprendemos, no, de repente nosotros aprendemos a través del juego. Y resulta que hoy en día los niños están jugando súper poco. Y el contacto humano que están teniendo, el contacto a través del juego, está siendo súper escaso. Y nosotros también. El tema de las adicciones a los videojuegos, al celular, es un tema súper preocupante y que afecta importantemente al posible desarrollo emocional. ¿Ya? Porque es fundamental para tener un adecuado desarrollo emocional esta interacción genuina, directa, entre las personas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características que debiera tener un vínculo positivo? ¿Ya? Sobre esto podríamos hacer un webinar solo, ¿ya? Pero yo les voy a mencionar así rapidito algunas de las características que yo considero más relevantes para el desarrollo de vínculos positivos, como debiera ser el vínculo que nosotros tenemos con nuestros hijos y que también enseñarles a que ellos aprendan a vincularse de manera sana con otras personas, ¿ya? Primero, que los vínculos que nosotros tengamos, la manera en que nos vinculamos, siempre va a estar en relación a a cómo nosotros nos relacionamos con nuestras figuras significativas. Nuestras primeras relaciones con nuestros papás, con nuestros hermanos, son lo que nos marcan fuertemente durante todo el resto de nuestra vida respecto de la manera de sentir, respecto de la manera de comportarnos con otras personas. ¿Ya? Y van a definir las maneras, las formas en que nosotros nos relacionamos con otros. ¿Ya? Llámese, por ejemplo, ser personas comprensivas, por ejemplo, empáticas, pacientes, o bien personas irritables, dominantes, etcétera. Todas esas patrones de relación, de vinculación que nosotros vamos a tener y que nos van a acompañar la mayor parte de nuestras vidas, nosotros lo aprendimos a través de la relación con nuestras primeras figuras de apego. Segundo, básico para un vínculo positivo es el respeto, ¿ya? Y el respeto recíproco. Yo también considero que el respeto es la base también básica de una relación de pareja sana también. Tercero, la confianza, el confiar en el otro. Yo últimamente con varios consultantes también he ido como viendo muy fuertemente lo importante que es que el otro sienta que yo confío en él, que yo creo en él y que yo confío. ¿Ya? Piensen ustedes en los vínculos positivos, bonitos que han tenido en su vida y piensen si esos vínculos están marcados por la confianza o por la desconfianza. Cuando uno siente que desconfían en uno, uno anda más ansioso, más inseguro, incluso le duele la guata. En cambio, cuando uno siente que confían en uno, uno se atreve más. Uno aprende también a confiar más en uno mismo. La confianza es fundamental para un vínculo positivo. Tiene que haber una comunicación fluida y recíproca, ¿ya? De allá para acá y de acá para allá, o sea, del niño hacia el adulto y del adulto hacia el niño. Una aceptación incondicional, a mí me gusta mucho un autor que se llama Carl Rogers y él habla que es fundamental para el desarrollo y para el aprendizaje la aceptación incondicional. Aprender a aceptar al otro con sus virtudes y sus defectos. Sexto, la validación del otro. Aprender a, a que, a que los comportamientos, las emociones, las acciones que el otro tenga, aprender a que son respetables por el mero hecho de que es un otro y vale tanto como yo, aun cuando yo no esté de acuerdo. Séptimo, la afectividad, aprender a escuchar. Es fundamental aprender a escuchar. La empatía, que lo voy a mencionar también más adelante. Y en el caso de la relación con el niño, es súper importante aprender a bajar al nivel del niño. ¿Ya? Cuando un niño está teniendo una reacción emocional intensa, probablemente tenga que ver con algún problema y alguna situación que le está superando. Entonces, aprender a bajar al nivel de él, incluso físicamente aprender a bajar. El sentido del humor, que para mí es fundamental en cualquier relación,
usar el sentido del humor. Yo lo ocupo mucho en la psicoterapia, por ejemplo. Para mí es súper valioso. ¿Ya? El sentido del humor a mí me permite ver las cosas más en perspectiva y ver una perspectiva de futuro más positiva. ¿Ya? Esta palabra que a mí me gusta mucho en los vínculos, la genuinidad. La genuinidad que va como de la manito con lo que está más abajo, que es la espontaneidad. Y la genuinidad tiene que ver con atreverse a mostrarse tal como uno siente, tal como uno es. ¿Ya? Muchas veces los padres tenemos en la cabeza imperativos, creencias de que no podemos mostrar miedo, no podemos mostrar inseguridades porque el niño se va a sentir mal, etcétera. Yo creo que no, yo creo que es súper sano que el niño aprenda de esa manera a expresar sus emociones. O sea, si ve que el papá, la mamá son capaces de experimentar emociones, él también va a ir aprendiendo a hacerlo. ¿Ya? Y si él ve que el papá, la mamá sienten emociones, por ejemplo, el miedo, él va a decir, chuta, en realidad, entonces yo también puedo sentir miedo. Y el miedo es una experiencia absolutamente normal. Es algo que haya que ocultar, que guardar. Es algo que hay que procesar, elaborar, expresar. Porque si yo no expreso el miedo, me lo guardo, ¿ya? Me voy quedando con elementos dentro de mi cuerpo, dentro de mi proceso biológico, dentro de mi pensamiento, que tarde o temprano me van a traer alguna consecuencia no tan positiva. Y me parece que eso es todo, porque estoy aquí con los cositas. Y la espontaneidad, ¿ya? Eso. Ahora, entrando un poquito más en materia, la- las emociones, estoy aquí peleando con la barrita de la imagen. ¿Qué son las emociones? Las emociones son un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o una perturbación que predispone a una respuesta organizada. ¿Ya? En el ambiente se genera un estímulo y ese estímulo nos moviliza nuestra biología, nuestra fisiología, nuestros procesos de pensamiento y normalmente también nuestras acciones, nuestra conducta. Muchos autores definen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis emociones básicas: la felicidad, el asco, la sorpresa, el enojo, la tristeza y el miedo. Hay algunos que incluyen otras, ya, depende de la clasificación. Pero esas serían las emociones básicas. Después, todas las demás emociones que le llaman más sociales se desprenden de la mezcla igual que los colores, de la mezcla de unas con otras. Acá es importante señalar que todas las emociones tienen una función adaptativa. ¿Ya? No son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Pueden ser placenteras y displacenteras, ¿ya? Pero no son ni buenas ni malas. Por lo tanto, como tienen una función adaptativa, no, la palabra control, que yo la ocupé recién delante a propósito, la palabra control no es la palabra más adecuada con respecto a las emociones. ¿Ya? La palabra más adecuada sería gestión de las emociones, ¿ya? Porque como todas las emociones tienen una función adaptativa, sean agradables o desagradables, la idea es que yo aprenda a canalizarla y a procesarla y a elaborarla y aprender a expresarla de manera adecuada, ¿ya? Lo que desde el coaching ontológico se considera es que las emociones sí te pueden abrir o cerrar posibilidades, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, yo no confío en las personas porque me pasó esto, me ha pasado tantas veces, y yo ya no confío en nadie. Y eso, en el fondo, a mí me cierra posibilidades, me cierra la posibilidad de relacionarme con otras personas. Y como les he mencionado anteriormente, en estos procesos terapéuticos que muchas veces yo acompaño a las personas, en gran medida el proceso terapéutico significa acompañar a la persona a que empiece a abrir y a ver más posibilidades de las que está viendo actualmente. Eh, el concepto de educación emocional, ¿ya? Es un proceso formativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial en el desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la no alcanzo, finalidad de aumentar el bienestar personal y social.
Eso lo dice, esa definición es de un autor español que está vigente, hoy día es como uno de los autores más importantes en el tema de la educación emocional, que se llama, que es de apellido Vizquerra. Ya no recuerdo en este instante el nombre de pila, pero es de apellido Vizquerra, no es Rafael, es de apellido Vizquerra. Y ahí puse con más destacado con la palabra gestión. Acá, uy, quedaron un poco transparentes las letras, pero acá yo quise resumir cuáles son las etapas del proceso de emocionarse, ¿ya? Primero ocurre una situación, luego, después de esa situación, hay una evaluación o un juicio de esa situación. Luego, a partir de esa evaluación, viene una reacción corporal, luego surge la emoción a partir de la reacción corporal, una acción y finalmente el resultado que yo obtengo. También voy a volver a mencionar el coaching ontológico. Para el coaching ontológico, la clave para yo poder aprender a gestionar y a manejar mis emociones, se encuentra la clave en aprender a cambiar, aprender a hacerme consciente de mis juicios y aprender a cambiar mis juicios con respecto a la situación. ¿Ya? Porque es tan simple como entender que una misma situación enfrentada por, o que la viven dos personas distintas, una persona A puede reaccionar de una cierta forma y una persona B puede reaccionar de otra. Y todo lo demás, reacción corporal, acción, resultado, va a ser totalmente distinto. Imaginemos, por ejemplo, alguien que tiene un choque, un topón conduciendo un vehículo y una persona se va a los combos, quiere puro agarrarse combos. Y otra lo toma de otra manera. Y para una, el juicio que hace es tal por cual, no sé cuánto, no sé qué, no se le ocurre. Y el otro hace un juicio distinto. Y esa diferencia hace un mar de diferencia. Y me genera una cascada, una cadena dentro de este proceso que les estoy mencionando, totalmente distinto. Aquí, y esto lo voy a pasar rápido para que me alcance el tiempo. Yo les decía que las funciones, las emociones son todas adaptativas, ¿ya? Tienen funciones. Y aquí, a modo de resumen, por ejemplo, el miedo tiene la función de huida, de huida ante un peligro. Entonces es importante reconocer el miedo y respetarlo, ¿ya? Reconocer la alarma y respetarla. La ansiedad tiene la función de despertar mi atención, ¿ya? El problema es cuando la ansiedad se sostiene a través del tiempo por mucho rato. La ira es una forma en que yo pongo límites. ¿Ya? Pongo límites. Entonces, muchas veces a los niños se les prohíbe que expresen la ira cuando en realidad tiene una función súper importante a aprender a decir, no, esto no lo quiero, esto no me gusta. Y si una persona adulta que no sabe poner límites, es una persona que todo el mundo la empieza a pasar a llevar. Entonces implica un aprendizaje. La tristeza tiene que ver con procesar las pérdidas, el asco con el rechazo, la alegría, aprender a acercarse a los demás, la cohesión de grupo. Y el amor, la función de ayuda, ayudarse y la continuidad de la especie. Eh, una cosa que yo también siempre digo es que no psicologicemos todos los problemas. El peor error que podemos hacer en este tipo de temática es pensar que todo es psicológico, ¿ya? Como dicen algunas personas, y no todo es psicológico. Consideremos en este tema de las dificultades que están teniendo nuestros niños y las personas para canalizar sus emociones hoy en día, tienen que ver un efecto súper importante, la digitalidad, que nos estamos relacionando cada vez menos, ¿ya? Estamos más pendientes de las pantallas que de relacionarnos con otras personas, y eso tiene consecuencias para nuestra capacidad para relacionarnos adecuadamente. Los efectos de la pandemia, que no son menores, ¿ya? Existe un grupo importante de niños y adolescentes que dejaron de socializar durante 2 años, más de 2 años. Y eso quedó como un espacio en blanco, en donde debían desarrollar ciertas habilidades y no las pudieron desarrollar. Los efectos que están teniendo las redes sociales, que son también súper grandes en cómo nuestros chicos, los chiquillos, están evaluando el mundo y se están mirando a ellos mismos. Factores socioculturales, factores socioeconómicos, factores materiales ambientales, calidad de vida, etc. Entonces,
no psicologizar los problemas y aprender también a reconocer la relevancia que tienen estos procesos, estos elementos, por mencionar algunos, que pueden haber muchos más. ¿Ya? Y a todo esto, algo que yo mencioné aquí, la digitalidad. Es, es, todavía acá en Chile no se le da tanta relevancia, no se está viendo el problema con tanta claridad, pero yo creo que el tema de la digitalidad y la adicción a videojuegos, a las pantallas, celular, computador, etcétera, está teniendo un impacto tremendamente importante en la capacidad de nuestros chiquillos de contactarse con otras personas. Y yo lo he visto, y la cadena es como más o menos esta. El chiquillo empieza a estar mucho tiempo en el computador o jugando, se desconecta de lo social, empieza a sentirse aparte, lo que alguna vez un autor que se llama Durkheim le llamó anomia, entonces empieza a sentirse como afuera de la sociedad aparte, eso le genera sentimientos de soledad y he visto cómo eso finalmente se traduce en ideación suicida, que es uno de los temas que yo también trabajo, ¿ya? Como una cadena de situaciones, ¿ya? Que no es menor y que es preocupante. De hecho, yo creo que hoy día se le está dando, por ejemplo, mucha relevancia a, a un diagnóstico, a algo que se llama los SEA, se llama TEA, trastorno del espectro autista, ahora se les llama SEDA, condición del espectro autista, y yo creo que este tema de las adicciones a lo digital, en muchos puntos se acercan y hasta se confunden en muchas ocasiones. Una cosa así. Entonces, una cosa que yo debiera detenerme y observarme es cómo yo gestiono mis emociones. Observarme. Para mí, en un proceso de cambio y en un proceso de terapia y de crecimiento personal, el detenerme a observarme, a pensarme, es fundamental. Por ahí parte todo. Entonces, a las personas que están escuchando y a las personas que después vean este video, yo les diría, el punto de partida de todo es mirarme al espejo y decir, ok, ¿cómo yo gestiono mis emociones? ¿Me sirven? ¿No me sirve la manera? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Ya? Pero observarse es el primer paso, sí o sí. Yo hago acá, pongo como una especie de decálogo, pongo una especie de decálogo, ya, no es un decálogo porque el decálogo debería llevar, así son. ¿Ya? Y yo creo que son elementos súper básicos de tener en cuenta para el tema del manejo de la gente. Lo primero, súper importante que yo necesito tener claro un propósito de vida. Y eso va acompañado de un sentido de vida, eh, de una reflexión, de una construcción de lo que es para mí el sentido de la vida. En una vez anterior que hablamos de esto en otro webinar, surgió una pregunta con respecto a eso. Con respecto a eso. Y esto tiene una profunda raíz filosófica y existencial y que básicamente volver a lo básico, yo creo que más allá de las creencias que cada uno pueda tener, volver a lo básico que en el fondo significa que el sentido de la vida se encuentra en los vínculos, se encuentra en buscar lo bueno de las relaciones y del mundo, buscar lo bello, ¿ya? Y ahí nosotros no está en subir el Everest, en comprarse una super casa, un super auto. Realmente la mayoría de los estudios que revisan el tema del bienestar, la felicidad, hablan de que el sentido de vida se encuentra ahí, porque ahí, ¿ya? Y educar a los chiquititos, a nuestros hijos también, a que ellos vayan también dándole relevancia a eso. Pasar tiempo con ellos, gastar energía y tiempo para vincularnos. Segundo elemento fundamental que yo les mencionaba recién, la autoobservación, y eso implica salirse del piloto automático, que muchas veces andamos súper en piloto automático. Y entender que las emociones, muchas veces yo ocupo la metáfora del tobogán, que las emociones son como pararte en el tobogán y ¡pum! Tirarte abajo. ¿Ya? Cuando la emoción se desencadenó, cuando ya me tiré de guata en el tobogán, ya no hay mucho que hacer. Yo debiera prepararme, como pongo un poco más abajo, prepararme para los terremotos emocionales, ¿ya? Y aprendiendo a qué hacer antes de tirarme por el tobogán de la emoción.
En el minuto mismo ya hay poco que hacer. Lo que tengo que hacer es prepararme antes. Tercero, la implicación personal. Y eso tiene que ver con que yo no voy a poder enseñarle a mi hijo si yo no sé hacerlo. Cuarto, saber también que el propósito de lo que estamos conversando hoy día y el propósito de educar las emociones de nuestros hijos es que ellos estén bien, que tengan un bienestar, que sean felices y que sus emociones les permitan lograr en la vida lo que ellos quieran lograr, que sean buenas personas y lograr establecer vínculos sanos, como ya les mencionaba. Como ya les mencioné, prepararse para los terremotos emocionales. La importancia de escuchar. Ya, hoy día escuchaba a una persona que decía, la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar y responder. Muchas veces cuando la emoción nos domina, nosotros reaccionamos en vez de responder. Porque reacción significa, pasó algo, ¡pa! Y yo reacciono. En cambio, responder significa procesar un poquito la situación. ¿Ya? Y para eso necesito escuchar. Necesito escuchar lo que pasa con el otro y necesito escuchar también lo que pasa conmigo. Eh, ya les mencionaba este otro punto, cómo ocurre el tránsito entre la emoción del adulto, del bebé y del adulto. Enseñarle al niño también diversas estrategias de afrontamiento y la importancia también de considerar que todas las emociones se dan en un contexto de vínculo, ¿ya? De tipo de vínculo. Hay otro autor que se llama Rafael Guerrero, español también, y él habla, y esto lo tomó de él, ¿ya? Y él habla de los pasos para gestionar las emociones de nuestros hijos, de los niños, ¿ya? Él habla de la educación emocional para los niños. Y él habla de 7 pasos, ¿ya? Que yo se los voy a mencionar aquí en 2 minutos, pero de esto se puede hablar mucho también. Y si quieren obtener más información, pueden ir a revisar algunos de los libros de Rafael Guerrero. Paso 1. Enseñarle a los niños que aprendan a reconocer las 5 o 6 emociones básicas. Es un paso súper básico y muchas veces, no sé si se han fijado, que hay personas que a veces respondemos, somos como mono emocional. Tenemos una sola emoción. Sentimos miedo y la expresamos como rabia. Sentimos temor, ah, miedo, parece. Sentimos amor y lo expresamos como rabia. O sea, aprender que son muchas las emociones que nosotros experimentamos. Y a veces ha ocurrido que nosotros, en nuestro proceso de desarrollo, en nuestra vinculación, hemos desarrollado más principalmente, hemos aprendido a expresar una sola emoción. Pero existen muchas. Entonces, el primer paso es enseñarle a que los niños conozcan que son varias las emociones básicas. Segundo, ya que los niños han podido visualizar que existen varias, a- enseñarles a que aprendan a reconocer sus emociones. El camino, creo yo, el más expedito para que ellos aprendan a reconocer sus emociones es que las reconozcan a partir de sus reacciones corporales. Entonces, mira, cuando se te aprieta la guatita, eso puede significar que tú estás sintiendo ansiedad o miedo. Cuando se te aprieta la garganta, eso es tristeza. ¿Ya? Paso 3, legitimar las emociones del niño. Muchas veces los papás lo que hacemos, no reaccionen así, no tengan miedo, etcétera. Y ahí estoy yo deslegitimando la emoción. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, mira, ¿sabes qué? Es normal y que tú sientas tal o cual emoción en este contexto. Yo te voy a ayudar a que lo canalice y ya esto va a pasar. Por ejemplo, dicho en simple y estoy hablando así. Paso 4, enseñar estrategias de afrontamiento. ¿Ya? Ya que si cumplimos los pasos anteriores, el paso 4 significaría, ok, tú hasta aquí maneja o reacciona frente a las situaciones de tal o cual forma, pero fíjate que también está esta otra forma posible, y esta otra, y esta otra. Entonces, mostrarle alternativas de estrategias de reacción o de afrontamiento. Paso 5, enseñarla a detenerse y a reflexionar, a darse cuenta y a tomar conciencia de su emoción. ¿Ya? Aunque no lo crean, sí se puede. Incluso la meditación es súper útil en este sentido. Y enseñarle a que el niño se detenga y reflexione respecto a su emoción. Mostrarle
a escoger una respuesta lo más adaptativa posible. Y ahí yo pongo un concepto bien de psicólogo, que es el concepto de acting out. El concepto de acting out se refiere a cuando las personas, frente a una situación determinada, pasamos directo desde la emoción a la acción, sin mediar por la corteza cerebral, sin mediar por la razón. Y eso es lo que hay que evitar. Y paso 7, otorgarle una explicación y un sentido a la experiencia emocional. Eso yo lo encontré muy bonito, que lo menciona, como dije Rafael Guerrero, en el sentido de que cuando ha ocurrido en alguna situación, ¿ya? Y yo voy acompañando al niño en esa situación, explicarle que, mira, ¿sabes qué? El abuelito falleció y es normal que tú sientas pena y ahora el abuelito se fue al cielo, pero él sigue estando en nuestro corazón y mientras nosotros lo sigamos recordando, él de alguna manera va a seguir estando vivo. Entonces, darle un contexto, darle un sentido a la experiencia que están viviendo los niños. ¿Ya? Esos son los 7 pasos que plantea este autor. ¿Ya? La empatía es otro elemento fundamental para la gestión de las emociones. O sea, pensemos que muchas veces, si nosotros actuáramos de una manera un poquito más empática, nos evitaríamos. No, te preocupes, ¿ya? Y yo aquí diferencio entre la empatía fácil y la empatía difícil. ¿Ya? Porque si tú le preguntas a alguien si es empático, yo creo que el 99% de la gente va a decir, sí, yo soy súper empático. ¿Ya? Pero yo creo que no es tan simple como eso. De hecho, yo tengo la creencia de que alguien que te dice, oye, tenés que ser más empático, es justamente esa persona necesita ser más. ¿Ya? Y empatía fácil, empatía difícil. La empatía fácil es cuando tú vas por la calle y ves que, no sé, una persona pidiendo plata en situación de calle, o alguien que pasa por una situación dolorosa, y uno le ofrece ayuda y la ayuda. Esa empatía es fácil. ¿Ya? Conmoverse con el dolor de otro es relativamente simple, fácil. La empatía difícil es cuando yo estoy en una situación en que hay intereses contrapuestos con alguien. Yo quiero algo y el otro quiere otra cosa. O yo tengo una opinión y el otro tiene otra. ¿Ya? La empatía difícil es aprender a ponerme en el lugar del otro y aprender a entender que el otro es distinto y tiene una visión distinta, pero no equivocada, distinta. ¿Ya? Y aprender a resolver esas diferencias. No necesariamente imponiendo mi visión ni la del otro, sino que llegando a un consenso. Esa es la empatía difícil. Y esa es la que más cuesta. Yo creo que la empatía se aprende, ¿ya? Y es mucho más que ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Eh, yo creo que es una competencia que se puede desarrollar, ¿ya? Eh, como les explicaba antes, existen muchos matices dentro de esta palabra que se llama que es empatía, ¿ya? Puede haber una empatía cognitiva, es decir, comprender las ideas, pero también una empatía emocional, comprender las emociones. ¿Ya? La compasión es una palabra muy bonita, no, compasión no implica como mirar en menos al otro, sino que conmoverse y querer ayudarlo. Eso significa aprender a tener conductas prosociales, ¿ya? En pro de mejorar las relaciones con los demás. ¿Ya? Y en el contexto de enseñarle a los niños, es fundamental en la educación emocional que haya un adulto que actúe con reciprocidad. El adulto le responde al niño. Yo veo muchas veces que los papás estamos súper ocupados, no tenemos tiempo, no nos dedicamos lo suficiente. Entonces, no basta con resolverle todos sus problemas materiales, sino que también tienen que haber espacios de interacción con el niño. Y eso lo podemos llamar reciprocidad, para que pueda generarse la empatía. Eh, un poco ya lo mencionaba, ¿cuáles son, ahora la otra cara, la cara no tan positiva, cuáles podrían ser los errores de vinculación que uno suele cometer? Preguntarme, por ejemplo, y yo lo veo mucho, sobre todo en los hombres, que en general nos tendemos a relacionar como solucionadores o como proveedores. ¿Ya? Entonces, ahí también hago un trabajo con varias personas en el sentido de empezar a descubrir que también me puedo relacionar como contenedor, como escuchador y como validador. Muchas veces las personas de repente se acercan a nosotros y no esperan que les demos una respuesta ni una solución. A veces se acercan solamente para que uno los contenga, para que uno los escuche y los valide. Muchas veces las personas que llegan a consultar para que uno los valide. Es decir, si sabes que está bien lo que estás haciendo, o está mal lo que estás haciendo. Eh, otro
Otro de los elementos que hay que considerar son las particularidades de cada grupo, ¿ya? De cada curso, de cada niño, ¿ya? Y cada grupo, cada niño va a tener particularidades y hay que tenerlas en cuenta para aprender a vincularnos de mejor manera. Otro elemento de los vínculos tiene que ver con las expectativas, ¿ya? Con las expectativas que yo tengo respecto del niño. Ya les decía adelante, el confiar, el que el otro sienta que yo confío en él. Se habla del efecto Pigmalión, que dicho en simple es como lo que yo creo, si un profesor llega, por ejemplo, o si yo llego y creo, le digo, y creo que mi hijo los resultados que va a obtener no van a ser buenos, lo más probable es que sus resultados no sean buenos. Ese es el efecto Pigmalión, o sea, las creencias que yo tenga son finalmente las que se terminan produciendo. Eh, otro de los errores dentro de la vinculación es no actuar desde el amor, desde la aceptación, la paciencia, el respeto. Y otro elemento que yo considero que es súper necesario es lograr tener una mirada de proceso. Muchas veces cuando estamos atravesando una situación muy emocional, con mucho dolor, con mucha dificultad, nos cuesta entender que todas las experiencias humanas son procesos. Si me fue mal en esto, si tuve tal problema hoy día, eso no significa que se acaba mi vida. ¿Ya? Eso significa que mañana va a pasar otra cosa y después otra. Recordemos cuando, cuando éramos adolescentes, chuta, teníamos un desamor y pensábamos que el mundo se iba a acabar. Y después descubrimos que no se acaba. ¿Ya? Entonces, tener una mirada de proceso es sumamente importante para poder vincularnos de manera adecuada. Eh, Hablábamos del vínculo y de la importancia que tiene, cómo nos marca el vínculo durante el resto de nuestra vida. Y aquí algunos elementitos, digamos, cómo ir sanando las heridas que pueden ir quedando desde nuestra infancia. Primero, entender que son patrones, que fueron aprendidos en algún minuto, ¿ya? Que en algún minuto nos sirvieron, pero llega un minuto en que nos dejan de servir. Y para poder cambiarlo, necesito entender que requiere tiempo, voluntad, decisión, que para mí es una palabra súper importante, tomar la decisión de querer cambiar hoy día. Es decir, quiero cambiar, voy a hacerlo y tomar acción. Muchas veces lo que hacemos es decir, sí, voy a empezar a ir al gimnasio algún día, ¿me entendí? Pero tomar acción. Hay un libro que yo súper recomiendo a propósito de esto, que se llama Hábitos Atómicos, de un autor de apellido, se llama James Clear, un bestseller, salió hace 3 4 años. Lo súper bueno que habla respecto de eso, cómo la decisión y los hábitos se pueden implementar. Segundo, reconocer nuestros patrones que nos llevan a los resultados que sí queremos. ¿Ya? Que hablábamos recién, entender que hay patrones que no nos sirven, pero hay patrones que sí nos sirven. Aceptar, validar, reparar y soltar. Aprender a soltar es súper importante. ¿Ya? Y, no estoy abriendo cosas. Y, y aprender también a cómo modificar mis acciones en el presente. Hay una frase que le atribuyen a Einstein, pero parece que no me acuerdo de quién es, un filósofo. Si yo quiero tener resultados distintos, necesito hacer acciones distintas. O la frase más textual es una locura pretender obtener resultados distintos si sigo haciendo siempre lo mismo. ¿Ya? Otra cosa que no está puesta aquí y que yo creo que es súper importante también aprender a agradecer. Es increíble cómo mis relaciones con el entorno cambian mucho cuando yo me acostumbro a estar siempre agradeciendo. Desde cosas súper cotidianas hasta cosas grandes, agradecer. Agradecer al otro, agradecer a mi mamá que me crió, que se sacrificó durante toda su vida, agradecer que esta comida quedó rica, agradecer el tiempo, agradecer que me encargaste, me contrataste para esta pega, agradecerle a la Ceci que me invitó a este webinar. ¿Ya? Agradecer. Eh, bueno, y para ir ya finalizando, ¿cuáles son los objetivos de una educación emocional?
Tiene que ver con adquirir un mejor conocimiento de las emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad para regular las emociones, subir el umbral de tolerancia frente a la frustración, desarrollar la habilidad de automotivación. Son algunos, hay muchos más, pero como el tiempo es breve, yo puse ahí los que más me hacían sentido a mí. Algunos de los objetivos que puede tener la educación emocional, ¿ya? Y algunos de los beneficios también que puede tener la educación emocional. Disminuir la tristeza y la depresión, reducción del grado de ansiedad y aislamiento, chicos y chicas menos agresivos y menos autodestructivos, menor iniciación en el uso de las drogas, índice más bajo de suspenso, claro, de suspensiones y de expulsiones, menos violencia y agresiones verbales, más empatía y sensibilidad hacia los sentimientos de los demás, comprensión de las consecuencias de su conducta, más reflexión antes de actuar. Son algunos de los beneficios de la educación. Y eso. Como les decía, yo creo que a partir de cada lámina podríamos hacer una jornada aparte, ¿ya? Pero en este poquito tiempo traté de rápidamente entregarles algunas ideas que ojalá les resulten útiles a las personas que escuchen este video, ¿ya? Que están hoy día presentes y que los vayan a escuchar después, de cómo nosotros podemos ir avanzando en nosotros mismos, mejorar, ser mejores personas, para ser más felices, para tener mejores grados de bienestar nosotros mismos y también ayudarle a nuestros hijos a que ellos también vayan aprendiendo y sean mejores personas y sean más felices. Eso, pues, Ceci. Oye, Denis, gracias. A mí siempre me encanta escucharte. ¿Sabes tú que hay una pregunta de David, ¿ya? David Seguier puso en el chat, dice, ¿algún consejo para mí? Soy muy impulsivo. Lo pregunto. Mira, harto. Es un tema, es un problema que mucha gente tiene, mucha gente. Eh, Mira, voy a compartir otra cosa. Eh, ¿Cómo salgo de esta cosa? ¿Dejar de compartir? Ah, ya. Sí, espera, espera. Sí, dejar de compartir, pero tengo que, eh, tengo que, ay, qué manera. Sí, ya, ahora sí, ya. Eh, yo, como te digo, son procesos. Y como te digo, es frecuente que hayan personas que presentan como motivo de consulta lo que dice David, ¿ya? Y yo, por ejemplo, hago el proceso de acompañamiento con ellos y una de las cositas que yo les comparto es una infografía súper simple, ¿ya? Y que en donde yo, en el último tiempo, más que psicólogo, soy más coach ontológico que psicólogo, no sé si saben, hago una combinación de cosas. Y yo te diría, bueno, te diría muchas cosas, te diría medita, te diría practica deporte, te diría autoobsérvate, ¿ya? Como parte del proceso. Te mandaría unos videos, te invitaría a que leyeras algunas cosas, etcétera. Y puntualmente, lo que a mí me sirve mucho para acompañar en estos procesos a las personas, le llamamos en el coaching ontológico disolver los juicios para cambiar acciones, para cambiar emociones y acciones. Y como mencioné en esta presentación, la autoobservación es el punto de partida de todo, ¿ya? Entonces, yo a las personas que voy acompañando en este proceso terapéutico, las invito a que se autoobserven y que particularmente en aquellas situaciones en que ellas consideran que reaccionan de manera intensa y que no quieren seguirlo haciendo, que particularmente se tomen conciencia en ese minuto cuando me enojé y cuando me súper enojé y dejé la embarrada,
o me taimé y me amurré y estuve no sé cuántos días amurrado o cuántas horas amurrado. En esa situación yo me autoobservo y me doy cuenta de, como dije antes, mis reacciones corporales, ¿cachai? Mi, qué situación en la que me provoca eso, ¿ya? Darme cuenta de mí y del contexto, ¿ya? Primero, que todo, importante. Y luego yo le hago la invitación a las personas a que se hagan algunas preguntas, ¿ya? Y estas preguntas son, ¿cuál es el juicio que me provoca a mí esta emoción? Normalmente, por ejemplo, oh, esta persona que es impuntual, o, pucha, no soy empático, no me entiendes, o tú debieras actuar de tal o cual manera, ¿cachai? Esos son todos juicios. Y normalmente, detrás de una reacción intensa, de una emoción intensa, hay uno de estos juicios. Entonces, darme cuenta del juicio. Segundo, hacerme la pregunta, ¿esta situación, la que me provoca, amerita o merece la emoción que estoy teniendo? Y normalmente la respuesta va a ser no. Porque normalmente ponte tú enojarse y sobre enojarse con alguien no tiene mucho sentido porque después igual yo se me tiene que pasar. Por ejemplo, si es mi pareja, si es mi hijo, si es mi mamá, si es mi amigo, después se me va a pasar igual. Entonces, normalmente esas situaciones que a mí me hacen enojar sobremanera, normalmente no la meritan realmente. Tercero, ¿qué logro o qué gano con esta emoción? Y nuestro amigo David, lo más probable es que diga, lo que logro o lo que gano es pasar un mal rato, enemistarme un rato, pasarlo mal, amargarme, una úlcera quizás. ¿Ya? ¿Qué logro que gano? Otra pregunta. ¿Esta emoción a mí me acerca a la persona que yo quiero llegar a ser? ¿Me sirven estos juicios? ¿Me sirven? ¿Los quiero? ¿Soy más feliz con estos juicios? ¿Qué pierdo y qué gano con estos juicios? ¿Ya? Y hacer esta pega, hacer este trabajo personal, me va a llevar, me puede llevar, si yo me lo propongo, si le pongo tesón al asunto, si tomo la decisión, si me pongo en acción, me va a llevar, en el fondo, a ir disolviendo el juicio que genera la emoción. Entonces, respondiendo a la pregunta del amigo David, el camino, te diría yo, más expedito, ¿ya? Es el camino de ir tomando conciencia, darme cuenta y disolver el juicio, ¿ya? Para lograr un cambio en la emoción, en la acción y en los resultados. Y para darle un contexto también a esto, esto está muy relacionado con una escuela filosófica de hace 2500 años atrás en Grecia, en Roma, el estoicismo. ¿Ya? Entonces al amigo David yo le recomiendo que busque en YouTube, hay hartos videos y hartos libros también de Marco Aurelio, de Epicteto, sobre el estoicismo y hablan de esto y te puede ser de suma utilidad, amigo David. Eso es. Gracias, Denis, muchas gracias, me encantó y gracias por el último comentario final. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, parece que sí, hay una última pregunta. Ah, muchas gracias, decía David. Entonces estamos cerrando esta actividad, va a quedar, cierto, grabada, y Nicolás la va a subir a nuestras redes. Y hay otra persona que está escribiendo. ¿Tenemos un ratito más, Denis, para contestar esto? Dice, Respondamos esa última. y ¿Cómo cerramos, era? ya. No te salió. ¿Cómo podemos perdonar a nuestros padres y usar las emociones para relacionarnos mejor? Igual una pregunta bastante interesante. Eh, una pregunta. No sé si la Una podemos pregunta. resolver en unos ¿Dos minutos. minutos? Sí, pues, es una pregunta grande. Ya, pero hagamos el intento, a ver qué pasa. Ya. También voy a volver a compartir pantalla. Eh, Mañé. Compartir pantalla. Ah, bien. En una de las láminas que ocupé yo recién era esta. Eh, y ahí tengo no sé cuántas. Pero apreté cosas que no.
Yo creo que esta lámina se relaciona con la pregunta de esta persona, ¿cachai? Yo creo que, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que hay que entender que cuando uno aloja rencor en la vida, al final, un poco como la respuesta que dábamos recién, ¿quién es el más perjudicado de quedarse con el rencor? Y al final uno llega a la conclusión que el que pierde es uno, ¿ya? Y uno, yo creo que tiene que entender, hay una frase también del mismo autor que mencioné delante, Carl Rogers, que él dice que las personas somos y actuamos de la mejor manera en que sabemos y podemos en cada momento. Entonces, pucha, si mi papá, mi mamá cometieron errores, seguramente en ese minuto no sabían hacerlo de otra manera, y lo hicieron de la mejor manera que según ellos podían hacerlo. ¿Cachai? Ahora, tú me puedes decir, sí, pero ellos fueron malos. ¿Cómo va a ser la mejor manera de ser malo? Bueno, muchas veces, me gusta una definición que también escuché, muchas veces el, la persona que actúa rencorosamente o de mala forma, el odio, o las malas formas, son un amor no correspondido. Y seguramente a tu mamá, a tu papá, que actuaron de mala forma, ellas también fueron en su minuto víctimas de una situación de justicia, de pasarlo mal, y ellas simplemente actuaron, respondieron de la manera en que sabían y podían en ese momento. ¿Cachai? Y esos son patrones, como mencionamos delante, ¿ya? Y darme cuenta y aceptar que en el fondo el que yo me proponga cambiar y soltar ese rencor, al final el que va a salir ganando voy a ser yo, ¿ya? Es algo que yo planteo muchas veces también cuando hago terapia de pareja. Muchas veces cuando tenemos conflictos, cuando tú en la pareja, yo le digo, mira, te das cuenta que tú siempre lo que buscas en una discusión es convencer al otro de que tú tienes la razón o ganar. Y yo te hago la pregunta, ¿vas a lograr convencer al otro? No. ¿Vas a ganar en esta discusión? Tampoco. Entonces, no veremos el tema, discutiendo, porque no va a lograr ni lo uno ni lo otro. Entonces, como otro autor que se llama Carnegie, de apellido Carnegie, y él plantea que la mejor manera de ganar una discusión es no tener. Y en este sentido yo lo llevo al contexto de lo que estoy hablando ahora. La mejor manera de entender quién gana al superar una situación como esta es que el que gana soy yo. ¿Ya? Reconocer también que cómo esos patrones se traducen en comportamientos míos actualmente. Aceptar esa situación, no seguirme peleando con ella, aceptarla, validarla, intentar buscar estrategias de reparación. A veces los papás ya no están porque fallecieron, o pueden ser reparaciones simbólicas que pueden ser conmigo, con el niño que yo fui, o en situaciones actuales con otra persona, ¿ya? Que me permitan soltar la emoción, porque en el fondo a mí la situación no se me va a olvidar nunca, pero lo que yo tengo que aprender a hacer es aprender a soltar la emoción y que esa emoción no me siga determinando a mí hoy en día y que no siga siendo una limitante para mi vida. Yo creo que esa se acerca a lo que yo daría como respuesta a esa pregunta, como te digo. Eh, no sé qué tanto eh, responderé, pero, pero es un camino. Entender que perdonar es un camino. ¿Ya? Yo no te puedo dar una receta universal, cada uno debe encontrar su camino, ¿ya? Pero ahí te puedo mostrar algunos tips, a veces también, como lo mencioné también, también rituales simbólicos que tengan significado para mí, también pueden ser útiles, ¿cachai? Eh, Ese tipo de cosas, ¿ya? Eso. Sí, da las gracias, que le ayudó mucho la respuesta. Y Beni, a mí me viene la palabra libertad, po. Al soltar, ¿cierto? Soltamos, abrimos camino, Abrimos libertad, posibilidades. libertad, libertad. Definitivamente ahí sí podemos ser libres, así que hoy, Beni, gracias, gracias. ¿Vamos a cerrar la sesión o podríamos estar conversando con Denis toda la tarde? Ya, porque él es muy entretenido sus webinarios y sus conversaciones. Así que muchas gracias
Nico, cerramos, ¿ah? Y entonces muchas gracias a las personas que asistieron y vamos a compartir en las redes, ¿ya? No, Muchas gracias a gracias. ustedes, chiquillos. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, el apoyo, la participación. Gracias también a las personas que nos escucharon y ojalá que dentro de lo poquito que sé, les haya resultado de utilidad lo que hoy día compartí. Eso. Muchas gracias, Denis. Chao, chiquillos. Chao, chao.